Hay historias que se construyen con ladrillos, con cemento, y luego hay otras que se levantan sobre algo que parece mucho más frágil, pero que en realidad es indestructible, la memoria. Hoy vamos a conocer la historia de un museo que nació literalmente del recuerdo de todo un pueblo. Es que, para un momento a pensar en la pregunta, ¿qué sentirías si el lugar donde creciste, tus calles, el parque, tu casa, de repente desaparecieran? Y no como una metáfora, no, borrados del todo. Pues sí, así como suena. Para 6.000 personas, su pueblo entero fue sacrificado. Y de esa pérdida, de ese enorme vacío, nació algo completamente inesperado y, la verdad, muy potente. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es quitarse de la cabeza la idea de un museo típico de esos solemnes financiados por una gran institución. No, no. El Museo de la Minería del País Vasco es, en su pura esencia, un movimiento social que nació de una necesidad, la de no olvidar. La diferencia es abismal. Fíjate, por un lado tenemos el modelo de siempre. Y por el otro, esto. Un organismo vivo que respira gracias a la pasión de su gente. Aquí el objetivo no es solo guardar cosas viejas, es mantener con vida una cultura entera, una forma de entender el mundo que estuvo a punto de desaparecer. Y aquí llegamos al corazón de todo. Es que la historia de este museo no se puede separar de la tragedia de un pueblo. Porque, a ver, ¿cómo desaparece una localidad de 6.000 habitantes en pleno siglo XX? La cronología es brutal de tan sencilla que es. La misma mina que le había dado de comer a la comarca durante generaciones, al final se la comió a ella. Exigió el sacrificio final, el propio pueblo. Imagina vivir casi 10 años viendo cómo derriban la casa del vecino, luego la tienda, luego la plaza, hasta que no queda nada. Esta frase de Amelia es que lo resume perfectamente. Para la gente de Gallarta, ese agujero en la tierra no es solo un paisaje, es un imán, es el epicentro de sus recuerdos. Es, como dice ella, el lugar al que su propia historia les obliga a volver, una y otra vez. Cuando la mina por fin cerró y el pueblo ya no estaba, toda esa cultura minera, las historias, las tradiciones, todo eso corría el riesgo de perderse para siempre. Pero un grupo de exvecinos y mineros dijo hasta aquí. Y aquí viene el giro clave. Decidieron que si no podían salvar su pueblo, al menos salvarían su memoria. A ver, que esto no fue un plan diseñado en un despacho, ¿eh? Fue algo totalmente orgánico, casi instintivo. Empezó con gente recogiendo picos oxidados y la cartilla de minero de su abuelo. De ahí pasaron a montar una asociación y después de más de una década de trabajo y de soñar mucho, consiguieron abrir un museo en el antiguo matadero en el pueblo. ¿Y este gráfico? Bueno, este gráfico lo dice todo. La inmensa mayoría de la gente que mantiene esto en pie, desde los que restauran las piezas hasta los que te hacen la visita guiada, son voluntarios. No cobran un euro. Lo hacen porque sienten que es su deber, que es su legado. Aquí es donde este museo se vuelve realmente pionero, porque su idea de lo que es el patrimonio va mucho, pero que mucho más allá de las máquinas y las herramientas que llenan sus salas. Ellos lo entienden como algo que se apoya en 4 patas. Está lo material, claro, las vagonetas, los picos, luego los documentos, los papeles, que cuentan la historia desde otro punto de vista. El propio paisaje con sus heridas. Y, ojo, lo más importante, lo intangible, esa cultura que no se ve. Para que nos hagamos una idea del tesoro documental que tienen, hablamos de más de 500 planos de minas. Algunos son auténticas obras de arte, dibujados a plumillas sobre tela hace más de 150 años. Un tesoro que, de no ser por ellos, hoy simplemente no existiría. Pero quizá el concepto más potente de todos sea este, el patrimonio inmaterial. Es eso que no puedes meter en una vitrina. Es la solidaridad, la forma en que las familias se ayudaban para tirar para adelante. ¿Y cómo se transmite eso? Pues a través de las historias que los voluntarios, muchos de ellos mineros o hijos de mineros, cuentan en cada visita. Es la memoria viva. Y esto es increíble. Cuando hubo planes para rellenar la mina, el agujero, la comunidad se plantó y fue a los tribunales. Lucharon para que ese vacío inmenso, el lugar físico donde habían perdido su pueblo, fuera protegido como bien cultural. Para ellos, esa cicatriz en la tierra es su monumento más importante. Pero claro, haber salvado la memoria no te garantiza el futuro. Como cualquier proyecto que nace desde abajo, desde la gente, el museo vive en una lucha constante por sobrevivir y por seguir creciendo. Y aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, los problemas del día a día. La falta de espacio es crónica, el dinero siempre escasea, encontrar relevo generacional para los voluntarios es difícil, pero por otro los sueños, que siguen ahí intactos. Quieren recrear una entrada de mina, montar un centro de investigación, digitalizar todo su archivo. La ambición no se ha perdido. Y al final, todo este recorrido nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia de Gallarta es única, claro,
Pero el fondo del asunto es universal. Nos demuestra que el patrimonio no es solo lo que los grandes museos o las instituciones deciden que hay que proteger. Es sobre todo aquello que una comunidad decide que no puede permitirse el lujo de olvidar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros no nos podemos permitir olvidar?